Nota 121. Qué lindo verles adorar al Señor, qué lindo ver exaltar su nombre. Para eso venimos, no venimos para otra cosa, sino para poder exaltar el nombre, quien es sobre todo nombre. El que trajo vida a nuestro corazón, el que nos sacó del lodo cenagoso, de aquella destrucción que teníamos desde el principio y que nos da vida hoy para poder vivir para Él, tener una relación para Él. Y lo lindo es tener una vida en abundancia en el Señor. Es algo que todos anhelamos y que todos queremos en nuestra vida. He estado pensando en esta semana acerca de una palabra clave que hoy voy a resaltar, y es la palabra valentía. Y yo oro que el Espíritu Santo obre y trabaje en su corazón mientras le traemos esta palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra del Señor hoy? Aquellos que nos ven por la internet, si está con su Biblia, puede buscar en Hechos capítulo 5 y también lo vamos a tener aquí al frente, o también lo puede buscar en su celular. Una de las cosas que yo hago en esta congregación es conectar con trabajadores globales alrededor del mundo. Cuando yo digo trabajadores globales, es la traducción que usamos en nuestra iglesia de la palabra misionero. Y tratamos de no usar la palabra misionero o misionera para poder respetar y poder protegerlo, porque hay países alrededor del mundo donde si saben que eres misionero o misionera, una familia misionera, te pueden expulsar, te pueden encarcelar, te pueden perseguir, te pueden un sinnúmero de cosas que pueden pasar. Y semanalmente yo tengo la oportunidad de poder conectar con personas en el Medio Oriente, en el sur de la Asia, por vía Zoom o Internet de diversas maneras, en el norte de África, en un área de Europa. Y una de las cosas que me fascina escuchar de ellos es cómo Dios los llamó a lugares donde hay mucho peligro. Lugares donde, por ejemplo, en el Medio Oriente tenemos 3 mujeres, global workers o trabajadores globales o la letra M, que están allí trabajando en comunidades musulmanes donde si saben que eres cristiano o cristiana, puedes ser perseguido. Y lo que me llama mucho la atención es el proceso cuando Dios les llama a lugares como ellos, porque es realmente salir de la zona de comodidad, ¿no? Es salir de lo que es natural para ti, tu comida, tu arrocito, tus pupusas, tu burrito, tus taquitos. Les di hambre a todo el mundo hoy. Para llegar a un lugar que te dicen, bueno, ¿quieres polof? ¿Y con qué se come eso? Y cuando viene a ver es un arroz raro, diferente a lo que tú estás acostumbrada, y llegas a un lugar donde tienes que comer diferente, aprender un lenguaje, realmente darlo todo. Y toma tiempo y por lo general mucho sacrificio. Pero lo lindo es que no se trata de la comida en sí mismo, se trata de llevar el evangelio y moverse en obediencia. Dios te ha llamado a ti para hacer algo en esta vida. Y Dios te ha llamado y tú tienes la capacidad de decir sí, Señor, o salir corriendo. Algunos de nosotros sí, Señor, o algunos de nosotros de vez en cuando se nos zafa, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Heme aquí, Señor, envía a Salvador. Y decimos frases donde realmente queremos vivir en obediencia, pero la obediencia realmente no está ligada a lo que es nuestra relación con Dios y nuestra vida. Y cuando yo entiendo lo que es la obediencia, me muevo en valentía. Soy valiente para alcanzar aquello que Dios me llamó a alcanzar, pero no hay valentía sin el poder del Espíritu Santo. No hay valentía sin ser movidos por el Espíritu Santo que mora en tu corazón y en mi corazón. Y eso se logra a través de abrirle el corazón a Jesús hoy. Abrirle el corazón a Él. La valentía es cuando entras en una batalla que no estás seguro de ganar porque depende de algo superior. Que te mueves sabiendo de que con tus propias fuerzas tú no vas a lograr lo que quieres lograr o lo que Dios te ha llamado a lograr. Y entonces muchas veces requiere riesgos.
Pero la Biblia está llena de versículos que animan al cristiano, aún desde antes de Jesús, y nos llama a ser valientes. Si algunos se acuerdan, Josué 1:9, cuando se levanta este líder después de Moisés y Dios le llama y le dice, yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y ese es un versículo que tú y yo no lo debemos memorizar, porque es palabra de Dios. Sé fuerte y valiente. En medio de tus circunstancias en la vida, estás llamado a ser fuerte y valiente, y más cuando estás viviendo en obediencia al Señor. Hay otro versículo que dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Así que cuando se hace difícil caminar en nuestra fe cristiana, recurrimos a los primeros seguidores de Jesús para que nos animen a mantener el rumbo, la dirección que necesitamos y poder ser capaces o audaces en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Y yo sé que muchos de aquí saben lo que es el miedo, muchos de aquí saben lo que es el temor, muchos de aquí saben lo que es realmente encontrarse con situaciones donde tú dices, Señor, ¿y qué hago en este momento? Y por eso este título que le llamo hoy es así, se llama así, envalentonados aún más en nuestra fe. Dice esa palabra envalentonados. Yo la busqué en el diccionario porque la encontré y me llamó la atención, una palabra que no usamos diariamente, pero que significa infundir valentía. Infundir valentía. O hay veces que nosotros realmente esa palabra puede significar echarse de valientes, aunque no seamos valientes, echárnoslas de valientes. Y muchos de nosotros cuando venimos a la fe cristiana nos encontramos y nos enfrentamos a retos y a veces que son mucho más difíciles. Yo conozco personas y en medio de nosotros quizás tenemos estas conversaciones de vez en cuando. Cuando decimos, yo antes tenía problemas, pero ahora siento que tengo más. Y algunos hacen, sí. Yo nunca desde aquí al frente predicaré que seguir a Jesús es librarte de problemas. Yo nunca de aquí al frente predicaré que seguir a Jesús es parar de sufrir en la tierra. Yo sí puedo predicar aquí al frente y decir que en medio de tu prueba, en medio de tu problema, en medio de tus circunstancias, si te mueves en fe, Dios te da las fuerzas para superar cualquier cosa que te ponga en el camino, que se ponga en el camino de usted hacia el frente. Y usted se mueve en obediencia. Y por eso cuando yo leo los Hechos, y hemos estado en el libro de los Hechos, es un libro fascinante en las Escrituras, porque es el inicio de la iglesia. Toda organización, todo proyecto, toda escuela, todo trabajo, toda compañía tiene un día de inicio. A alguien se le ocurrió levantar la compañía, levantar el restaurante que usted y yo trabajemos, levantar lo que sea que esté involucrado. Aquí Dios le plació iniciar lo que le llamamos hoy iglesia o eclesía, que es la unidad de un cuerpo, la iglesia de Jesucristo, donde se reúnen para llevar el evangelio y las buenas nuevas a todas las naciones de la tierra. Y en Hechos hemos trabajado los primeros 5 capítulos. Si usted no lo ha leído, yo le invito a leerlo en su casa, a ir profundizar lo que significa ser iglesia. Y si me acompaña al capítulo 5, versículos 17 al 32, vamos a ver lo que hacían los discípulos y qué gran valentía ellos nos enseñan todavía 2000 años después. Alguien dijo, no es valiente aquel que no siente miedo, sino al que sabe conquistarlo. Y yo le añadiría ahí, y al que depende plenamente en el poder del Espíritu Santo. ¿De qué vale ser tan valientes si no tener una dependencia de Dios, ¿no? Para hacer lo que nos llama a hacer. Encontramos en el momento en que es obvio aquí que tenemos una dependencia o que ellos tienen una dependencia en el Espíritu. Aquí están persiguiendo los apóstoles y tengo 2 puntos nada más que quiero discutir hoy y el primero es este.
Los apóstoles se movían como se movían en obediencia, a pesar de la oposición. Escuche bien. A pesar de la ¿qué? De la oposición. La iglesia primitiva, la iglesia temprana sabía lo que es la oposición. O sea, aquellas cosas que se paran en el frente cuando tú tienes una dirección, tú tienes un propósito, tú quieres llegar a aquel lado y de momento de camino salen piedras que tú no esperabas, salen rocas que no esperabas, te doblas el tobillo, se encuentran con tantas cosas que se convierten como una oposición en su vida. Y si me acompaña el versículo 17, mira cómo se va desarrollando esta historia. Me gusta llevar versículo por versículo lo que es una prédica expositiva donde yo puedo compartir y que Dios nos hable a través de cada versículo aquí. Dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios, toda esa ganga de personas ahí, un grupo de personas que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. ¿Envidia por qué? Los versículos anteriores vemos Pedro, Juan predicando. Vemos gente que vienen a los pies de ¿qué? De Jesús. Se está multiplicando. Jesús muere y ellos pensaban que la cruz y Jesús terminaba ahí. Y fue todo lo contrario. Se levantó un movimiento donde el Espíritu Santo se estaba glorificando sanidades, libertades, gente conociendo acerca de Jesús y diciendo, aquí estoy, quiero vivir para ti. Rindiéndose ante Jesús como usted y yo algún momento lo hemos hecho. Esta gente estaban ahí, miles de personas han venido a Jesús en ese momento y los saduceos o las personas religiosas en ese tiempo representan el sistema que está siendo presionado. Imagínate que la Mustang aquí a nuestro alrededor, Grapevine, ya hay un sistema establecido, un sistema de gobierno. Estas son las reglas, estas son las maneras en que hay que vivir y de momento se levanta un grupo contrario a lo que son las reglas del momento y crean en ellos quizás coraje, quizás amargura, quizás vamos a destruir a esta gente que está cambiando nuestro sistema. Pero lo interesante es que en el versículo 17, mira lo que pasa. Ahí no dice que se llenaron de coraje o que estaban malhumorados. Dice que se llenaron de envidia. O sea, ¿qué es eso que ellos tienen que nosotros no tenemos? La envidia es esa, ¿no? Tarde o temprano. Pedro y Juan son líderes religiosos, están siendo perseguidos. Y lo interesante es que estos líderes en ese momento se llenan de envidia. ¿Y qué es la envidia o los celos? Todos en algún momento dado lo hemos experimentado porque es parte de nuestra naturaleza humana. Que Dios trabaja con nuestro corazón. Ay, yo quiero aquel carro que tiene mi vecino. Si yo lo tuviera, Señor, ¿por qué él más que yo? Entonces el corazón está ahí. Ay, si yo tuviera esa corbeta roja. O si yo tuviera el carrito ahí de Jorgito. Esa pick-up que me gusta. A Dios tócalo para que me lo dé. Básicamente diciendo, lo que yo tengo no es suficiente, lo que tú me has dado, Señor. Entonces está el corazón ahí trabajando. Es un sentimiento quizás de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O sea, esta gente, a pesar de estar quizás incómodo por estas cosas que están pasando con los discípulos, están llenos de ¿qué? Envidia. Celo. Se llenaron de celo. Y los apóstoles como Jesús a quien representaban fueron perseguidos porque sus buenas obras y popularidad eran una gran amenaza para aquellos que tenían interés en el status quo, lo que estaba reinando en ese momento. El establecimiento quizás religioso de aquel día. Y al menos, eso fue al menos 3 meses, de 2 a 3 meses después que Jesús fue crucificado. O sea, no ha pasado mucho tiempo. Acuérdense, Jesús va a la cruz, llega al sepulcro, resucita al tercer día, camina 40 días con los discípulos. Le dice, va a llegar el Consolador, el que te va a enseñar el camino, el Espíritu Santo. Ocurre Pentecostés. Y días después siguen predicando con fuerza y la gente se llena de celo. Pero lo interesante es que no es muy diferente cuando vemos en Mateo 27,
que dice que así cuando se reunió la multitud, eso fue con Jesús, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás, que era un criminal, o a Jesús, al que llaman el Cristo? Pero mira lo que está pasando en el pueblo ahí. Lo quieren matar por envidia, por celo, porque Jesús tenía algo que ellos no tenían y que ellos ¿qué? Querían. Eso para mí es una revelación tremenda. Entender el corazón humano. Es el mismo problema 2 meses después. La envidia mata, destruye. Y vemos aquí que hay una oposición, y me sigue en el versículo 18. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. O sea, todos juntos ahí. Dice, los apóstoles están haciendo el trabajo que deben hacer. Y aquí no incluye nada más a Juan y a Pedro. Aquí incluyen a todos, ¿qué? Los apóstoles, los discípulos, que siguen en obediencia, moviéndose con valentía. El versículo 19 dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Yo creo en los ángeles. Lo irónico es que los saduceos no creían en ángeles, esos religiosos del momento. Entonces Dios utiliza un elemento que ellos no creían, que no abrazaban. O sea, ángeles ahí en ese momento ayudan a estos discípulos que están en la cárcel. Eso es una oración que yo he abrazado por años. Si usted me pide orar por usted hoy, yo oro acerca de que Dios le ayude, que toque su corazón, pero casi siempre cuando yo oro por protección, yo digo, Señor, que acampen ángeles alrededor de su hogar. Y yo creo que eso es una oración que usted le puede decir a Dios al llegar a su hogar. Señor, ángeles acampen alrededor de este lugar. Si usted no indica que ángeles estén ahí, que la presencia de Dios esté ahí, ¿qué va a estar ahí entonces? Si no está Dios, ¿quién está? El enemigo. Si no está Dios, si no hay ángeles, ¿qué hay? Ángeles caídos quizás alrededor. Porque hay influencia en nuestras comunidades, hermanos y hermanas. Hay vecinos satanistas. Hay gente que dan la vida no por Cristo, sino por el enemigo, por Satanás. Entonces nosotros, en vez de tomar territorio a la ofensiva, lo que hacemos es dejarle territorio al enemigo. Y hay algo que desde niño mi mamá y mi papá me enseñaron, es, Señor, que acampen ángeles alrededor nuestro. Que tú le puedas enseñar eso a tus hijos, que ellos tengan dependencia total de Dios, del Espíritu Santo en su hogar, y que puedan indicar la realidad de un reino espiritual como está pasando aquí. Ángeles llegaron a los discípulos y los sacaron ahí ¿de qué? De la cárcel común. Dios arreglando el camino para estos discípulos para hacer la obra que Dios les ha llamado a hacer. No es la primera vez en las Escrituras que ocurre eso. Hay otros, para mí, héroes en la fe, que vemos que Dios los ayuda. Si algunos se acuerdan de Daniel, que Daniel oraba. Oraba ante una multitud de personas. Él oraba. Y la gente sabía alrededor que él oraba. Y sabían que él estaba desobedeciendo la ley del rey de ese tiempo. Y el rey se dio cuenta de que sus sabios lo habían engañado. Trató de buscar una manera de salvar a Daniel porque lo querían destruir. Pero el rey debía seguir su propia ley. Así que si tú estás yendo en contra de la ley que yo puse al Daniel orar, Daniel fue echado en el foso ¿de qué? De los leones, real. Un hombre echado en un foso de los leones. Un foso de los leones y leones hambrientos. Plural. Un grupo de leones. Tan pronto tú pones el dedo, te fuiste. Tan pronto tú pones el pie, te fuiste. Y en Daniel 6:22 hay una palabra hermosa donde dice, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy ¿qué?
inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. El Daniel habla claramente del poder de Dios y la capacidad de Dios de protegernos enviando ¿qué? Sus ángeles. Los ángeles se interesan por los asuntos humanos y Dios le interesa tu vida, protegerte, cuidarte, especialmente cuando tú te mueves en obediencia al Señor. Ocurren cosas en nuestra vida y Dios está ahí contigo, caminando contigo. En el versículo 20, aquí en Hechos, les dice, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Le dice el ángel, ¿a quién? A los discípulos cuando los va a soltar de la cárcel. No hubo una puerta abierta, no hubo una ventana abierta. Era el Dios del universo protegiendo a su pueblo. Era como cuando creían que la protección humana iba a resolver la tumba de Jesús. Jesús estaba en una tumba protegida por el gobierno romano. Y todavía hizo Dios lo que necesitaba hacer para que Jesús saliera caminando como si nada. Porque Dios es aquel que protege. Dios te protege. Dios te guarda. Dios te cuida. Dios te lleva en el camino que Él quiere llevarte. Así que el rescate de la prisión fue algo maravilloso, pero fue con un propósito, para que pudieran continuar su trabajo. Hay veces que queremos que Dios nos proteja o nos guarde o nos libre de algo para hacer lo que nosotros creamos o para moverse a nuestra propia conveniencia o comodidad. Pero aquí los discípulos son librados y llegan rápidamente a obedecer al Señor para que al siguiente día estar en un templo enseñando al mismo Jesús que los llevó hasta el prisionero. Ahí. Enseñar acerca de Jesús que los llevó por esa enseñanza a la cárcel. Así que esto nos recuerda que debemos confiar en Dios para las cosas milagrosas y desear verlas cada vez más, pero sabiendo que Él también tiene un propósito cuando nos libra de la mano peligrosa. Dios no te libra o me libra para movernos a nuestra zona de comodidad, sino para continuar moviéndonos en obediencia y en fe, sabiendo que Él es capaz de librarnos de algún peligro futuro nuevamente. Así que estos discípulos, en vez de salir corriendo a otros países, en vez de esconderse, en vez de moverse en una dirección diferente a lo que Dios le llamó, sabían que Jesús era el centro para continuar llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos tenían claro esto. Cuando la palabra dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Ellos sabían que en Jesús había vida. Así que tan pronto terminaban, cuando lo sacaron de la cárcel, siguieron en obediencia. Y dice el versículo 21, conforme a lo que había dicho, al amanecer, no está hablando de 3 días después, no está hablando, el año que viene, deja que todo se ponga más tranquilo aquí, donde ya sabemos que todo está más cómodo para compartir el evangelio, no. Al amanecer, qué valentía, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Esto fue una notable obediencia y osadía y estaban valientes, llenos del Espíritu Santo. Si ellos no estaban seguros de que si Dios quería que ellos continuaran su obra de enseñanza pública, la obra que el ángel les dijo que hiciera, no lo iban a continuar. Ellos estaban seguros que si Dios los libró en esa noche, si hubiese otro ataque, Dios los iba a librar. Dios los iba a proteger. Y dice, cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, o sea, un grupo de personas a una asamblea ahí. Dice, al llegar los guardias a la cárcel, versículo 22, no los encontraron. O sea, los fueron a buscar al otro día, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Llegan a la cárcel cerrada, la vigilante afuera y ellos no estaban ahí. Y llegan con el informe que ningún guardia quiere decirle al rey. Porque no estaban haciendo su trabajo entonces bien.
Dicen, encontramos la cárcel cerrada. Oye, ¿qué cosa pasó aquí? Con todas las medidas de seguridad. Eso es tremenda excusa. Y a los guardias firmes en las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Dios hizo el milagro ahí con su ángel. No sé cómo lo sacó, pero ahí indica el poder de Dios. La capacidad de Dios de librarte ante cualquier circunstancia. Ante cualquier cosa. Parece que todo está perdido a tu alrededor porque tienes tus guardias enemigos a tu alrededor, tienes tus cosas, situaciones alrededor, y Dios es capaz de moverte de tu lugar para el lugar que Él quiere que tú estés, aun cuando ellos ni se dan cuenta. Y el versículo 24 dice, al oírlo el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes, esa gente lista, religiosa, político, diría yo, se quedaron perplejos, preguntándose, ¿en qué terminará todo esto? O sea, ya salimos de Jesús hace par de meses y pensamos que ahí se acababa todo, como quizás historias anteriores donde parecía que algún loco se levantaba y teníamos que liquidarlo para que no se volviera un movimiento que dañe nuestra sociedad. Y aquí, ¿qué va a pasar? No entendemos. Se estaban preguntando, ¿qué está pasando? Porque había, escuche bien, evidencia del poder sobrenatural de Dios obrando. Nosotros somos capaces de ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Tú tienes un proceso de vida y no solamente los domingos a las 5, de lunes o de domingo a domingo. Tú y yo tenemos la capacidad de ver el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, con nuestras familias, con nuestras circunstancias a nuestro alrededor. Y como seguimos aquí el versículo 25 dice, en esto se presentó alguien que les informó, miren, aquí exclamación, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Qué linda esa parte, ¿no? Quizás podrían decir, salieron de la cárcel y se escondieron. Salieron de la cárcel y continuaron la obra. Salieron de la cárcel y continuaron el llamado que tenían presente. En estos días hablaba con una de las trabajadoras globales que les indiqué al principio, que está en el Medio Oriente y quiere llegar a este país que es muy difícil de entrar, que tú no les puedes decir ni el nombre porque es muy peligroso, que hay guerras entre grupos. Y lleva 2 semanas tratando de entrar y se le han cerrado puertas. Y ella escribe un correo electrónico esta mañana y dice, Dios es el que abre y el que cierra puertas. Aquí estaré esperando hasta que Él abra la puerta. Esa es la fe que usted y yo necesitamos tener. Esa es la fe que yo veo en estos discípulos. Dios abre y cierra puertas. Yo continúo moviéndome en obediencia porque sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros, que camina con nosotros, nos da el poder para movernos en valentía a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. Y aquí lo vemos en ellos. Y ellos dicen en versículo 26, como dije, fue entonces el capitán con sus guardias, o sea, están todavía tratando de ver qué está pasando, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza. Ahí están cambiando ya la cosa. Porque temían ser apedreados por la gente. Ahí todo ha cambiado. De ser un grupito pequeñito que parecía que no iban a ser muy fuertes, ahora al miedo de ser apedreados por un gran pueblo que solamente seguía a Jesús, que estoy seguro que no iban a apedrearlos. Lo único que querían era predicar abiertamente el evangelio. Pero ellos temían. ¿Y por qué temían? Por el temor al hombre, por no tener a Dios en el corazón. Los apóstoles pronto fueron arrestados otra vez. Quizás tuvieron la tentación de pensar que como fueron liberados milagrosamente, Dios evitaría que fueran arrestados de nuevo, pero ese no fue el caso. Iban a ser arrestados de nuevo, pero seguían fieles.
Pero cuando los apóstoles volvieron a estar bajo custodia, sabían lo fácil que sería para Dios soltarlos otra vez. Porque una vez Dios hace algo contigo, tu fe crece. Y ya tú sabes que la próxima vez Dios va a obrar de manera milagrosa. Y que Él va a abrir nuevas puertas para ti. Dios quiere probarte en las cosas pequeñas muchas veces. Porque si tú no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿por qué le estás pidiendo cosas grandes al Señor? ¿Por qué le pido cosas grandes al Señor cuando se me complica serle obediente al Señor con algo tan sencillo? Es como un padre a un hijo. O sea, tú le das un poquito antes de darle algo más grande. Yo quiero ver a mi hijo ser bien responsable, corriendo bicicleta, siguiendo mis instrucciones antes de yo decirle, toma aquí el carro. Para yo poder darte un poquito más, tienes que demostrarme que puedo confiar en ti, que estás dispuesto a seguir instrucciones, que estás dispuesto a ser obediente. Y así claramente vemos a ellos su proceso de crecer en la fe cuando Dios los va librando paso a paso en el caminar con Él. Algo Dios te está diciendo hoy. Algo Dios está hablándonos hoy. Abremos el corazón al Señor y el Señor, Espíritu Santo, habla mi corazón, muéstrame, enséñame con tus ojos espirituales lo que tú quieres hablar a mi corazón hoy. Ellos estaban dispuestos a regresar a lo que el pueblo quería hacer con ellos, la cárcel, en obediencia al Señor. Y estos, quizás religiosos del momento, saduceos, temían ser apedreados. Qué contraste, ¿ah? Qué contraste es servirle al Señor en valentía, qué contraste es huirle al Señor o no aceptar su palabra y temer en lo más profundo del corazón. Y ahí donde llegamos al punto número 2. Ellos se movieron por obediencia a Dios. Y hay un versículo aquí clave que lo vas a ver ahorita, en un momento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te está llamando a hacer algo. Señor, revélame y quiero que tú seas el centro de mi llamado y que no dependa de las voces lejanas a mi alrededor, sino que seas tú. Me quiero mover en obediencia. El versículo 27 dice, lo condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. O sea, hasta ahí vamos a reclamarle, quizás en voz alta en ese momento. Terminantemente les dice, le hemos prohibido enseñar a ese hombre. Hay intimidación. Mostrando autoridad institucional. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. O sea, toda la ciudad, Jerusalén, con sus enseñanzas. Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. O sea, por culpa de ellos Jesús fue a la cruz. Por culpa de ellos lo mataron. Pero hoy te quiero dar unas noticias que quizás lleguen a lo profundo de nuestro corazón. Hay una acusación. Si tú acusas a alguien de esa manera, probablemente el otro lado se sienta incómodo. Cuando le dicen estas palabras que han llenado a Jerusalén en el nombre de Jesús, se debe ser algo hermoso dentro del corazón de los discípulos, pero una amenaza para aquellos líderes que están viendo un cambio en la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios trae cambios. Por eso países como el Corea del Norte no aceptan Biblias. El que tiene Biblia hasta lo meten preso. Porque es una institución, un gobierno que esclaviza al pueblo. Pero el que tiene Biblia y lee la palabra de Dios encuentra libertad. Y esa libertad es una amenaza para los líderes de un gobierno. Porque la palabra de Dios trae libertad al individuo y por lo general libertad a la familia y libertad a una nación. ¿Y qué pasa? Hay un gobierno oprimiendo a la gente. Y eso es lo que vemos aquí. No quieren que el mundo sepa de Jesús porque la gente está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero vemos todavía un proceso y un cambio que solamente Dios hace con aquellos que deciden vivir en obediencia a Él. Conozco y he escuchado historias donde
lanzan globos en Corea del Norte para que lleguen lugares, la Biblia, a lugares, a pueblos, a manos que necesitan ser libres. Es como hace aproximadamente 20 años atrás que hice una locura en obediencia al Señor cuando Dios me llamó a traficar, decirlo así, Biblias en la China. Y recuerdo caminar por ciudades con un bulto en mi espalda y con un grupo de locos al lado mío, juntos, compartiendo, moviéndonos en fe, llegando a librerías y este compañero mío hablando con la persona que está vendiendo los libros y yo por esta esquina poniendo libros en los anaqueles. Pero fue en obediencia al Señor y a través de eso vimos la mano de Dios y milagros, donde pudimos llegar a iglesias subterráneas, le llamamos subterráneas escondidas, para que misioneros puedan recibir Biblias y para que aquellos discípulos de los misioneros puedan recibir la palabra del Señor, sabiendo que esa palabra del Señor trae libertad a la nación, trae libertad al pueblo. Esta gente querían predicar a Jesús a pesar de la opresión y las circunstancias. Pero ¿qué dice el versículo 29? Y ahí está la clave. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro y los demás apóstoles, hay gran gozo en la batalla por la obediencia. Y en los días en que fallas, ahí está Jesús listo para perdonarte, para levantarte y ayudarte a intentarlo de nuevo. No le huyas a la obediencia de Dios, hacia Dios, a pesar de la opresión que puedas tener a tu alrededor. Cuando Dios me llamó a salir de Puerto Rico en el 2007 para ir a Los Ángeles, California, hay gente que pensaba que estábamos locos, mi esposa y yo. Hay gente que nos amaba y nosotros abiertamente decíamos, Dios nos ha llamado a salir de nuestra tierra y nuestra parentela al lugar donde nos va a mostrar. Y recuerdo personas que nos amaban y sabíamos que entre la espalda decían, ellos no lo van a lograr ni por 3 meses. Que si hubiese sido por el consejo humano en el momento, yo no hubiese salido de Puerto Rico en obediencia al Señor y no hubiese visto los milagros que experimenté en un nuevo lugar cuando Dios abrió la puerta. Y usted ya se lo dije una vez, una linda muchacha mexicana de este tamaño. Llego a su casa por primera vez, le doy la mano, llego de manera milagrosa y me dice, yo estaba orando y Dios me dijo que un misionero llegaba a mi hogar, sube que tu cuarto está listo. Y ahí pude vivir con mi esposa por 6 meses antes de movernos. Pero yo no hubiese visto ese milagro si me hubiese quedado en mi zona de comodidad, escuchando la voz del hombre, obedeciendo al hombre más que a Dios. Dios te está diciendo hoy, escúchame a mí, obedéceme a mí. Claro, hay sabiduría en gente a tu alrededor, pero usted y yo tenemos que discernir cuando es el enemigo o cuando es Dios llamándote. Porque es ahí donde usted va a experimentar los milagros que Dios quiere que usted experimente. Es el gozo, es algo que haces antes que sea algo que sientes. Poner las cosas en el orden correcto importa enormemente. Y es el gozo que tú vas a sentir cuando vives dentro de la voluntad de Dios. En el camino de Dios. Y para eso es temerle a Dios y no temerle a los hombres. Los discípulos apóstoles no le temían a los hombres, le temían a Dios. Los saduceos aquí le temían a los hombres que fueran apedreados, pero no le temían ¿a quién? A Dios. Y cuando yo hago de temor, no estoy hablando miedo o terror, sino verlo como realmente es, en toda su asombrosa majestad y poder. Significa reverenciar a Dios y obedecerle. Caminar con Él. Así que ese es un testimonio de gran audacia aquí. Un testimonio de fe, de valentía que vemos en el libro de los Hechos. La iglesia primitiva es una iglesia valiente, llena del Espíritu Santo. Muéstrame
¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida cuando me enseñes que eres valiente, pues sabiendo que Él está en ti trabajando contigo? Tu valentía se va a ver claramente en medio de tu obediencia cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y en mi vida y en mi corazón. Y es ahí donde entra el versículo 30. Dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgándolo de un madero. Y quiero entrar a esto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia, para mí, o la historia, hay varios capítulos de la historia. Usted es parte de la historia de Dios. Yo soy parte ¿de qué? De la historia de Dios. Dios es el centro. El problema es que muchas veces nosotros queremos ser el centro de la humanidad, cuando Dios desde el principio ha sido ¿qué? El centro. Primer capítulo de la historia es la creación. Dios crea. La historia de nosotros como seres humanos. La creación. Y Dios todo lo que hizo fue bueno. Escúcheme bien. El otro capítulo que vemos en la historia es una caída. Y la caída de Adán y Eva es la caída de todos nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros hemos sido un pueblo caído a través de la historia. Y Dios ha trabajado en otro capítulo en la historia, en el próximo capítulo de la historia, para traer redención a tu vida. Tú y yo merecemos morir. Tú y yo merecemos una vida en el infierno. Pero Dios le plació traer redención a través de Jesucristo. Ella es ahí cuando viene Jesucristo aquí a la tierra y llega a la cruz del Calvario por ti y llega a la cruz del Calvario por mí para traer vida a nuestros muertos, a cuerpos muertos, para que nosotros tengamos ahora una nueva vida en Él. Pero eso se logra a través de también un arrepentimiento. Que usted y yo vengamos ante Jesús diciendo, yo realmente vivo ahora en adelante arrepentido por mi pasado, arrepentido por mis pecados. Y de ahí te haces ciudadano del reino de los cielos. Dios es el centro de tu vida y de mi vida y entramos a lo que le llamamos una vida eterna. Nuestra vida no se acaba aquí en la tierra. Nuestra vida es una vida eterna. Cuando en los otros días falleció mi hermano en Cristo, que ustedes saben, que lo único al final me dijo, gracias, pastor, las últimas palabras que me dijo, yo sé que lo volveré a ver. Hay tristeza en el corazón en el momento, somos seres humanos, pero sabemos que Él está en el mejor lugar que cualquier ser humano puede estar ahora. Y yo estoy seguro que todo el que pasa al otro lado dice, pues si aquí estoy mejor. Cuando yo llegue al otro lado probablemente le diga, si me voy primero que Marisol, ella dice que jamás me voy yo primero que ella. Pero quizás el primero que llegue al otro lado diga, te espero, yo no quiero regresar. Te espero. Dios nos da una redención nueva. Somos ciudadanos de Dios. Jesús murió porque quiere que descubras el gozo para el que fuiste creado en una relación con Dios, en una relación con Él. Y quiero que te lleves esto. Cuando Él les dice que ustedes crucificaron a Jesús, yo diría que todos nosotros lo hicimos. Que todos nosotros hemos hecho esa maldad en nuestra vida. Y que por eso tenemos que llegar con corazones humildes ante Él, decirte, necesitamos a ti. Nosotros hemos hecho el mal y decir, hoy te necesito. Hoy quiero demostrarte mi amor a ti. Hoy vengo en arrepentimiento genuino a ti. Y porque cuando Él les dice estas palabras, dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolos de un madero. Nos lleva a un versículo en Deuteronomio, donde dice, si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero, miles de años antes. No dejarás el cuerpo colgado durante la noche,
sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Básicamente Jesús muere, que para el pueblo, los ojos del pueblo de ese momento, muere como alguien que está maldito. Jesús se llevó la maldición, cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se hizo pecado para que por medio de su sangre nosotros tengamos una vida nueva y una vida limpia. Él cargó todos nuestros pecados sobre Él. ¿Cómo nosotros le vamos a responder a Él? Y lo lindo de todo es que cuando estos discípulos están hablando aquí, no se queda el asunto ahí. Dice, porque por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Pasó todo lo que pasó. Estos religiosos querían destruir a estos apóstoles y todavía ellos en obediencia les dice, nosotros, dice el versículo 32, somos testigos de estos acontecimientos. Y me encanta esta parte porque dice así, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes que le obedecen. El Espíritu Santo que les ha dado a quien que les obedece. La obediencia es clave en nuestra vida. Los discípulos estaban hablando de Jesús, pero no se quedó ahí. Les dijo a estos religiosos, a estos líderes, que el Espíritu Santo estaba presente y que el Espíritu Santo tiene todo poder para tocar, para redarguir, para transformar. Algo Dios nos tuvo que decir hoy, esta tarde. ¿Está en usted o está en mí? Decir, Señor, aquí yo quiero vivir para ti. Gracias por enseñarnos cómo estos discípulos vivían en fe. Que no lo huían a la cárcel, que no le huían a la oposición, que vivían llenos del Espíritu Santo, moviéndose en obediencia. Tú quieres el mover de Dios en tu vida, comienza a hacer pasos de obediencia, pasos de fe. Dios te llamó a algo. Dios te llamó en una dirección específica. Dile, Señor, quiero moverme hacia donde tú anhelas que yo me mueva. Porque es ahí donde está el testimonio confiable. Es ahí donde vamos a ver lo sobrenatural. Es ahí donde vamos a ver Dios confirmando nuestro llamado. Hay momentos que hay temor, pero el amor echa fuera ¿qué? El temor. Hay momentos en que hay preguntas, pero es ahí donde nos vamos de rodillas, Señor, hasta que tú no me hables, no me muevo. Habla al corazón. Ama al Señor tu Dios con todo.